Maestro, maestro Jorge. Maestro Jorge, buenos días. Buenos días, jóvenes. El día de hoy, como quedamos, vamos a trabajar con la penúltima columna de nuestro cuadro de análisis del delito. Recuerden, terminamos de ver el tipo penal y ahora estamos platicando sobre el análisis del delito como un evento que se da en la realidad social. Bien, vimos precisamente que en la penúltima columna de este cuadro tenemos una clasificación con diferentes criterios. Así como pueden ver en la pantalla, tenemos por conducta, por resultado, por daño, duración, materia, culpabilidad y forma de persecución. Estos criterios no son los únicos, como se los dije. Hay otros más, sin embargo, estos son los más comúnmente aplicados. En este caso, de acuerdo con la teoría del delito y aceptada por nuestro Código Penal del Estado de Puebla y por el Código Penal Federal, por conducta de los delitos se van a clasificar atendiendo a lo que es precisamente la conducta por acción o por omisión. Esto, como ustedes lo saben, se refiere a que en ese caso el delito va a ser por acción si requiere un movimiento corporal voluntario para la realización del delito. O bien puede ser que en algunos casos, de acuerdo con el tipo penal, la conducta delictiva se constituya con una omisión, o sea, dejar de hacer. En el caso de la conducta por acción, el verbo que describe el comportamiento del delincuente va a ser precisamente teniendo como principal elemento un movimiento de nuestro cuerpo y por lo tanto con ese movimiento hacemos lo que en la norma que contiene el tipo penal en cuestión prohíbe, ¿sí? Así, por ejemplo, si nosotros habláramos de un delito de homicidio, el artículo 312 del Código Penal, que es donde se prevé ese tipo, nos dice que comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Si nosotros nos damos cuenta, precisamente la conducta está ubicada con la palabra verbo llamada privar. Entonces, en ese caso, una persona puede privar de la vida a otra a través de un movimiento, digamos un golpe, un disparo, una puñalada. Ahí se requeriría un movimiento y por lo tanto el homicidio puede ser por acción. Pero también podemos prever, y la ley así lo admite, que la conducta del homicida consista en dejar de hacer un movimiento que la ley exija, por ejemplo, en el caso de los delitos por omisión, el individuo va a privar de la vida no haciendo algo, sino dejando de hacer algo. En ese caso, lo que la ley le establezca. Así, por ejemplo, en un homicidio por omisión, vamos a encontrar que el sujeto priva de la vida a otra persona por no haberlo auxiliado, pudiendo hacerlo, aun y cuando no sea precisamente su obligación. ¿Por qué hago esta aclaración? Por lo siguiente, hay casos en los cuales la ley determina que ciertos sujetos deben y tienen el deber de cuidado
Respecto, en ese ejemplo, a la vida de una persona, pensemos en un médico tratante de un enfermo. En un hospital o en forma particular, pues va a haber varios médicos, pero no todos los médicos en ese caso van a tener el deber de cuidar de la vida de ese paciente en el particular. Entonces, en ese caso, solamente sería responsable por la muerte de una persona, por dejar de darle el tratamiento correspondiente, el médico que lo está tratando. A ese caso, concretamente, se le llama precisamente delito de comisión por omisión. ¿Por qué? Porque el sujeto presuntamente responsable va a producir un resultado dejando de hacer algo. En el ejemplo que cito del homicidio, el médico tratante en específico va a ser responsable por la muerte de un paciente al cual tenía el deber de darle el tratamiento correspondiente, no sé, una cirugía, una intervención quirúrgica, un medicamento, un tratamiento para su salud. Y el médico, ese médico al que le fue encomendado ese paciente, no lo atiende. Si ese paciente se agrava y en un momento dado sufre lesiones innecesarias o bien pierde la vida, ese médico va a ser responsable no por haber hecho algo en contra del paciente, sino por haber dejado de hacer algo, él en específico. Porque puede ser que, obviamente, en un hospital va a haber otros médicos, por supuesto, pero ninguno de ellos sería responsable en ese caso, aún estando presentes, sino el médico tratante. Repito, en ese caso se habla de comisión por omisión. En esta situación, como podemos ver, entonces la responsabilidad recaería en un sujeto determinado, el médico tratante, que tiene el deber de cuidado específico de ese paciente. ¿Por qué dice la teoría del derecho penal que en ese caso a esas personas que se les encomendó en específico ese valor, cuidado de ese valor, se les llama que tienen calidad de garante? O sea, de todos los médicos, en el ejemplo que doy, de todos los médicos que puede haber en un hospital, ninguno tendría la responsabilidad sino solo él. Él es el que tiene la calidad de garantizar, de cuidar, de proteger la salud de ese paciente. Entonces ahí podríamos decir que, siguiendo con nuestro cuadro y nuestro análisis, los delitos por conducta se clasificarían en tres tipos: delitos por acción, delitos por omisión y delitos de comisión por omisión. Ahora bien, es obvio que en el caso del delito por acción que requiere el movimiento corporal, el individuo que lo realiza va a violar una ley prohibitiva. ¿Por qué? Porque está haciendo con su conducta, con su movimiento, algo que la ley le prohíbe hacer. En cambio, en un delito de omisión, el delincuente causa el daño o pone en peligro el bien jurídico tutelado por dejar de hacer lo que la ley le impone. Entonces ahí se dice que en ese caso de esos delitos, el delincuente precisamente viola una norma penal imperativa. ¿Por qué? Porque hay una ley que le impone, precisamente le establece el deber de proteger o cuidar de un bien, y él no lo hace, no realiza la actividad que tendría que realizar para poder cuidar de ese bien. En ese caso, cualquier persona pudiera ser responsable en un momento dado si tiene la posibilidad de ayudar, pero en el caso del delito de comisión por omisión, ¿sí?, precisamente ahí se da una situación mixta en cuanto a violación de normas. Se dice, ahí el agente o delincuente a cometer el delito precisamente por haber dañado un bien, dejando de hacer lo que a él en específico la ley establece respecto a un bien determinado de una persona determinada. Hablemos, decíamos, del médico tratante. Otro caso en esta última especie sería precisamente los guardaespaldas respecto a su cliente, el caso de los salvavidas, que de todas las personas en un balneario, en una playa,
pudiendo prestar el auxilio correspondiente a alguien que se está ahogando, no van a ser responsables, sino solo él, precisamente el salvavidas que tiene y está contratado para brindar esa protección y tener que actuar en caso necesario si ve que una persona está en peligro o riesgo de ahogarse. Entonces, insisto, en este caso ahí tendríamos la clasificación de los delitos por conducta. ¿Sí? Hablaríamos precisamente de los delitos por acción, por omisión y de comisión por omisión. Bien, pasando al siguiente recuadro, dice por resultado. De acuerdo con este criterio, los delitos en general se van a clasificar en dos grupos: delitos de resultado material y delitos formales. En el primer caso, los delitos materiales son aquellos en los cuales el tipo penal que los reglamenta nos pide que haya un resultado, esto es, que haya un cambio en el bien jurídico que se está protegiendo. En el caso del ejemplo de homicidio, parricidio, aborto, donde el bien protegido es la vida, la ley establece que para que se dé ese delito debe haber una transición, una afectación, un cambio en ese valor, y de existir ese individuo pasa a dejar de existir. O sea, ahí no se podría dar el homicidio si no hay ese cambio de ese valor, de una existencia a una inexistencia. Por el contrario, los delitos formales son aquellos en los cuales la ley no necesita o no requiere que haya ese cambio, al cometerse el delito, ese cambio en la realidad del valor que se está protegiendo. Y entonces basta con que se dé la posibilidad de llegar a poner en riesgo o dañar un bien para que este delito se constituya. Pensemos, por ejemplo, y la ley penal así lo establece, la aportación ilegal de armas. En ese caso, en ese tipo penal, vamos a ver que la ley no pide que se accione el arma y que se cause, por ejemplo, una lesión o se prive de la vida de una persona, que haya un resultado, un cambio en la realidad del bien jurídico, sino basta con el hecho de traer, portando un arma, que está prohibida por el ejército, o que, perdón, está prohibida por la ley porque es uso exclusivo del ejército. Entonces, no necesita el individuo que cometa ese delito disparar, accionar el arma y causar un resultado. No, basta con el hecho de portar algo que está prohibido. En este caso, las armas, por ejemplo, de uso exclusivo para el ejército. Ahí diríamos, es un delito formal porque no, insisto, no requiere el tipo penal que haya un resultado con la acción o la omisión realizada. Dana, buenos días, bienvenida. Buenos días. Bien, estamos precisamente tratando lo que es la clasificación de los delitos y estabas escuchando precisamente la última, que es por resultado. Con respecto a esto, ¿tienes alguna pregunta? ¿De delito formal y delito material? Perdón, si aumentas tu volumen y mayor claridad porque no te entendí bien, por favor. Bueno, es que ya no escuché los dos. Bueno, en el caso de por resultado, dijimos, la ley establece que los delitos pueden ser clasificados de acuerdo con su resultado en delitos formales y delitos materiales. Serían delitos formales aquellos en los cuales no se requiere que haya un resultado físico en el bien jurídico tutelado, en el bien jurídico protegido. Hablemos de la vida, del patrimonio, de la integridad corporal, de la libertad sexual, de la seguridad sexual, etc. Simple y sencillamente con el hecho de que el individuo realice o deje de realizar una acción, pero que tenga la posibilidad o que le permita precisamente nada más con el hecho de esa posibilidad cometer el delito. En este caso, decía yo,
el delito de ejemplo sería la aportación ilegal de armas de uso exclusivo para el ejército. Ahí el tipo penal y como delito se realiza solo con andar trayendo esa arma al individuo correspondiente sin necesidad de que la accione, sin necesidad de que la dispare o que en un momento dado, al disparar, afecte la integridad corporal de otra persona o lo prive de la vida. Simplemente el delito se realizaría con el hecho de andar trayendo esa arma. ¿Y por qué? Porque la ley establece que hay armas que solo son uso exclusivo del ejército. Y si ese individuo no es elemento del ejército precisamente en activo, no puede andar trayendo esas armas. Entonces, por eso es que se le va a sancionar, pero no precisamente porque haya causado un peligro o haya causado un daño a otra persona. ¿Sí? Ese es un delito formal. Hasta aquí estoy siendo claro, Dana, ¿se entendió? Sí, profesor, incluso yo, bueno, existe la ley, es de qué, de armas y explosivos, Exactamente. y estaba leyendo acerca de qué requisitos se requiere para portar un arma, y pues realmente sí son amplios los exámenes que son los psicológicos, que realmente se tiene que ver que la persona esté en buena calidad para portar un arma, porque, pues, no puede sacarla como, bueno, por así decirlo, no puede usarla ante cualquier situación. Y, pues, Exactamente. sí son amplios, es una amplia gama de De realmente requisitos varios legales requisitos. para que se otorgue el permiso. Pero en Ujú, este sí. caso, si no se tiene el permiso y se porta esa arma, ya con eso, el hecho de andar trayendo un arma sin el permiso correspondiente, se daría origen al delito de portación ilegal de armas, ¿ok? Pero no necesita accionarla ni causar una lesión o privar de la vida a alguien. Vas a comportar el arma. Es un delito de mera formalidad. ¿Me expliqué? Sí, profesor. Bien. Ahora, en el delito, los delitos, la otra especie de delitos, de acuerdo con ese criterio, dije, es el delito llamado delito material. En ese caso, el tipo penal que lo reglamenta, que lo describe, sí exige que con la conducta realizada se produzca un cambio en el bien jurídico tutelado. Vamos a citar el caso de un homicidio. Ahí sí la ley pide que para que haya homicidio debe haber una privación de vida. O sea, que pase el pasivo de una existencia a una inexistencia. O sea, si va a haber un cambio, la ley lo exige. Entonces ahí hablaríamos de un delito material que necesita que haya un resultado. Ese resultado sea físico y consiste en un cambio o modificación del bien jurídico tutelado. O sea, una afectación. ¿Me explico? Ok. Sí, Bueno, profesor, sí. vámonos ahora con el siguiente criterio. La pantalla tienes en la una celdilla que dice por daño. ¿Ya lo ubicaste? Está abajo del resultado, por daño. ¿Sí? ¿Lo logras ver? Ah, okey, sí, ya. Entonces, por daño, los delitos se van, de acuerdo con el daño que causan, los delitos se van a clasificar también en dos grupos. Delitos de lesión y delitos de peligro. Explico, el delito de lesión es aquel delito en el cual con la conducta realizada, ya sea de acción o de omisión, se va precisamente a afectar el bien jurídico tutelado. ¿Sí? Y en ese caso, obviamente, va a haber una destrucción parcial o total de ese bien. En el caso del robo, por ejemplo, para cambiar, es un delito de lesión, porque para que haya robo necesita causarse un daño al bien jurídico tutelar, la propiedad. O si lo quieres en una forma más amplia, el patrimonio de la persona. Cuando un delincuente le roba a otra persona, le está afectando, le está disminuyendo su patrimonio. ¿Ok?
y esa es un daño, precisamente porque es una afectación al bien jurídico tutelado, la propiedad. Pero hay casos en los cuales el delito puede ser de mero peligro. Esto implica que el individuo con la acción que realiza o la misión que lleva a cabo, ¿verdad? Solo pone en condiciones de riesgo de ver afectado ese bien, sin que lo afecte. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, el de los delitos en grado de tentativa. En una tentativa el individuo va a realizar ciertas acciones, pero nunca llegará, por X razón, a consumar el delito. Esto es, no va a producir un daño, simplemente puso en riesgo el bien jurídico tutelado. Entonces, ahí hablaríamos de un delito de peligro, cuando solo se pone en riesgo el bien tutelado con la conducta realizada, sin que se llegue a dañar ni total ni menos parcialmente ese bien. ¿Ok? Te digo, en el caso del delito, los delitos en grado de tentativa, el individuo con la acción no afectó, solamente puso en condiciones de peligro. ¿Me expliqué? Esas son las dos Entonces, especies. Luego, por materia. Según la materia a la que pertenezca el delito, la ley y la doctrina jurídico-penal determinan que los delitos pueden ser clasificados en delitos de materia federal y de materia o de fuero local, ¿sí? Entonces, en ese caso, los delitos van a ser federales, en la primera especie son federales, cuando están tipificados, esto es, descritos, y sancionados o castigados en una ley federal, ¿sí? Que tiene aplicación en cualquier parte de la República, en el caso de México, en nuestro país, ¿verdad? Esos delitos son de tipo federal. Y esto implica no nada más que estén previstos en una ley federal, Código Penal Federal, sino que también, precisamente, sean competencia para su investigación y su sanción de autoridades federales. En ese caso, una autoridad local puede intervenir, sí, pero ella no podría tramitar hasta el final ese procedimiento. Tendría que actuar nada más para lo más importante y después remitir todas sus actuaciones a la autoridad federal para que ésta termine la investigación y en su momento el trámite de la prosecución de ese juicio. Entonces, en ese caso, el delito de fuero federal, insisto, va a ser regulado y sancionado por una ley federal. Luego, solo es competencia para su investigación y trámite, procesamiento de autoridades federales. Y por última instancia, te tengo que decir que en este caso, los delitos especiales, que es nuestra materia, se ubica o maneja solo este tipo de delitos. Todos los delitos especiales son de fuero federal. Por materia, estarían ubicados en materia federal. ¿Correcto? No van a ser ni descritos ni sancionados por una ley local, sino por una ley federal. Y su investigación y trámite en el procedimiento serían competencia de autoridades federales, como pueden ser los juzgados de distrito, los tribunales colegiados del circuito, los tribunales militares del circuito, y en materia de amparo, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, entonces en esos casos, una autoridad local, hablemos de un ministerio público de cada estado, puede intervenir, sí, pero nada más para atender lo más urgente en el momento en que se dé el delito, pero después de ello tiene que remitir todo a la autoridad federal correspondiente para que ella continúe con el proceso, porque los locales son, digamos, autoridades de complemento, de ayuda, pero no de competencia para resolverlos. Ahora, después tenemos los delitos de fuero federal, de fuero estatal o de fuero común, como también se les llama. Insisto, la segunda especie de delitos por materia son los delitos de fuero común o fuero estatal. ¿Cuáles son sus características de estos delitos?
Bueno, la primera es que van a estar descritos o tipificados por el Código Penal de cada estado. Y asimismo, su sanción va a estar determinada por esos códigos penales estatales. En cuanto a la competencia para su investigación y posterior sanción, si así se demuestra, sería precisamente materia o competencia de autoridades de cada estado donde se haya cometido ese delito. Entonces, ahí la autoridad federal no interviene, sino que le corresponde a las fiscalías de cada estado la investigación y a los jueces y tribunal de ese estado para proseguir el juicio penal correspondiente. Existe un tercer grupo de delitos, en este caso por materia, que se llaman delitos militares. En este caso, el fuero militar está reconocido constitucionalmente en el artículo 13, el cual nos dice que precisamente estos delitos son delitos militares, aquellos que están previstos y sancionados en el Código Penal Militar, ¿sí? Pero solo procede por conductas contra la disciplina militar y cometido por elementos del ejército. Como puedes ver entonces, ahí la materia militar es exclusivamente para elementos del ejército en activo. Y luego, que esa conducta, como esté prevista, descrita como una falta contra la disciplina militar, ¿sí? Porque de lo contrario, no se puede establecer y aplicar esta categoría de delito federal, de delito militar, perdón. Es más, el mismo ordenamiento constitucional nos dice en su artículo 13 que comentamos que cuando en un delito de esta índole intervenga lo que ellos llaman un paisano, o sea, un particular que no es miembro del ejército, entonces la investigación y competencia sería de las autoridades estatales. No conocerían los tribunales militares, ¿sí? Porque es exclusivo para elementos del ejército. Pero si está implicado un particular, un paisano, como dice la Constitución, entonces ya no sería materia de competencia del fuero militar, sino del fuero estatal o federal, según corresponde. ¿Ok? ¿Fui claro, Dana? Sí, profesor, solamente Sí. me podría ¿Cómo no? Dime. repetir las dos clasificaciones. La segunda fue por materia, pero la primera, ¿cuál fue? Es que ya no la alcancé a escribir. ¿Cuál? ¿La de por conducta? Ah, ok, sí, entonces es por conducta. Es por Exacto. conducta y por materia, ¿verdad? Bueno, el primer Bueno, delito es por conducta y de acuerdo con ello van a ser clasificados los delitos en delitos por acción o delitos por omisión o delitos de comisión por omisión. ¿Ok? ajá, porque, Ahora, bueno, estábamos en por daño, ¿no? ya pasamos por daño. Perdón, sí, estamos por daño. Dijimos que son de lesión o de peligro. Luego me pasé al de por materia, que es por Ah, fuero, de ok. fuero federal, de fuero estatal y de fuero militar, que es lo último que te estaba explicando. Ajá, sí, ¿Ok? sí, eso sí lo Ahora, noté, sí. bueno, vámonos entonces ahora me regreso un poquito, por duración. Arribita de por materia está por duración, me brinqué, bueno, por duración, fíjate bien, por duración nos dice la teoría del delito que se clasifican los delitos en delitos instantáneos, ¿sí? Delitos continuos y delitos continuados. Repito, de acuerdo con su duración del delito, este puede ser clasificado en tres grupos: delitos instantáneos, delitos continuos y delitos continuados. ¿Quedó? ¿Entendido? Explico. Un delito instantáneo tiene
precisamente unidad de tiempo y unidad de acción. O sea, en un solo momento, con una sola acción, se realiza y se comete ese delito. Un robo. ¿Cuántos apoderamientos del bien tienen que hacer? Nada más uno, en un solo momento. ¿Ok? Por ejemplo. ¿Cuántas veces necesitas matar a una persona, privar de la vida a una persona para cometer homicidio? Una sola vez. No puedes matar a un muerto. Con una sola vez que prives de la vida ya se cometió el delito de homicidio. Pero, sin en cambio, hay delitos que requieren varias, digamos, varias acciones o omisiones para que todas juntas constituyan un delito. O sea, en ese caso de delitos continuos, no basta con una sola vez que se realice la acción, se tiene que hacer constantemente, sí, para que se lleve a cabo o exista ese delito. Son los delitos continuos, ¿sí? Hay pluralidad de acciones o de omisiones. Y así lo requiere el tipo penal. Entonces, va a haber pluralidad de acción y unidad de bien jurídico afectado. ¿Sí? Antiguamente se pedía, por ejemplo, en violencia familiar, que fuera esa conducta de agresión en forma plural, o sea, varias veces, más de una vez. Si era una sola vez, no había delito. Ahora ya basta con una sola vez, pero antes decían, ese era un delito continuo, perdón, continuo, porque se requería varias veces la acción de agresión contra la persona, contra la víctima. ¿Ok? Ahora, en el caso del delito continuo, fíjate bien, en este caso, en la tercera especie, delito continuo, va a haber unidad de acción. Solo una vez se debe de realizar la acción o la omisión. Va a ser con un solo bien, unidad de bien afectado, pero va a haber prolongación en el tiempo en esa acción. El ejemplo clásico que se da en este caso es precisamente el delito de privación ilegal de libertad o el delito de secuestro, donde la acción consiste en privar de la libertad a una persona, pero no basta con que se le prive un solo momento, sino que mientras esté privada de su libertad, así pase una hora, un día, una semana, un mes, ese delito se considera que sigue, por decirlo así, cometiéndose mientras no se le deje en libertad a esa persona. Entonces ahí hablamos de un delito continuo. Repito, hay unidad de acción, pero hay prolongación de esa acción a través del tiempo. ¿Te quedó claro? Sí, profesor. Bien, bueno, ahora vámonos a la penúltima celdilla, que es de acuerdo con la culpabilidad. Aquí en el caso de los delitos, en cuanto a sus especies por culpabilidad, se refiere, fíjate bien, en delitos, en clasificación de delitos por culpabilidad se toma en cuenta el aspecto psicológico interno de la conducta realizada por el delincuente. En otras palabras, se va a clasificar los delitos según su culpabilidad dependiendo si existe la intención de lograr un resultado, ¿sí?, dañoso o de peligro, o no existe esa intención. Y entonces los delitos, de acuerdo con su culpabilidad, se van a clasificar en delitos dolosos o de dolo y delitos culposos o imprudenciales. ¿Sí? En los primeros delitos dolosos, dicen, debe existir y comprobarse la intencionalidad del sujeto
al realizar la conducta. Entonces, este individuo, obviamente, lo tiene ya, dicen, ha recorrido lo que se llama el iter criminis, o sea, el camino del crimen. Ha hecho todo un proceso desde la ideación hasta la ejecución del acto. ¿Sí? Hay intención de causar ese daño, pero hay previo razonamiento, entonces ahí la intención obviamente es de carácter psicológico, interno en la mente del sujeto. Ahí se habla de un dolo, cuando hay intención de causar el daño o el peligro. En cambio, hay casos en los cuales la conducta delictiva no es producto de, o no lleva implícito la intención de causar un daño, sino se da la conducta y se da el resultado, pero sin que exista la intención. Ejemplo concreto. Ahí podría ser, por caso fortuito. No, ahí podría ser precisamente por, bueno, te pongo el ejemplo, en los casos de accidentes. ¿Por qué? Porque la causa que motiva la acción no es producto de una intencionalidad, sino por condiciones ajenas a la voluntad de esa persona. El ejemplo de un accidente automovilístico, porque le falló los frenos, porque se distrajo la persona que iba conduciendo, porque no tiene la experiencia, la pericia para manejar, pero entonces iba a cometer lesiones en el atropellamiento o la muerte de otra persona, pero no porque haya querido matarla. ¿Sí? O sea, no había precisamente la idea de privar de la vida o de afectar ese bien, sino que se dio por razones ajenas a su voluntad. Y entonces, en ese caso, la culpa, perdón, el delito va a ser llamado culposo o imprudencial. Y esa imprudencia, perdón, esa culpa va a derivarse por falta de pericia, imprudencia, falta de cuidado, pero no por la intención de querer causar ese daño o poner en peligro esa vida o ese bien. ¿Sí? Entonces, ahí hablaríamos de que el delito va a ser, de acuerdo con su culpabilidad, un delito culposo o imprudencial. Y en el otro caso, cuando sí existe la intención del individuo al cometer la conducta, entonces decimos que es un delito con dolo o delito doloso, también llamado delito intencional, por la existencia previa de la intención de causar ese daño. ¿Está claro? Por último, Dana, Sí, profesor. vamos a ver, de acuerdo con su forma de persecución. Recordando estos conceptos, vemos que, de acuerdo con su persecución, los delitos se van a clasificar, y así lo prevé la ley penal, hablemos del Código Penal del Estado o federal, van a existir dos especies de delitos: los delitos por denuncia y los delitos por querella. En ese caso, para que un delito sea investigado y perseguido, puede ser iniciado, y repito, subrayo, iniciado esa investigación o ese juicio con el acto de denuncia y en algunos casos por querella. Recordemos, por denuncia, precisamente se dice que son delitos en los cuales el acto que da origen e inicia toda la investigación y todo el juicio penal es precisamente por comparecencia de cualquier persona que haya tenido conocimiento de un hecho, aun y cuando no sea ella la víctima o la ofendida. Entonces, basta con que tenga ese conocimiento de la existencia de ese hecho presuntamente delictivo y se lo comunique a la autoridad para que se inicie, repito, la investigación primero y luego el trámite y procesamiento del caso.
En esta situación, entonces, se dice los delitos por denuncia los puede iniciar cualquier persona y no necesariamente el afectado o víctima. Ahora bien, en esta situación de delitos por denuncia, ¿por qué se permite que cualquier persona pueda iniciar ese procedimiento? Por la sencilla razón, Dana, de que esos tipos de delitos van a proteger bienes que no nada más son interés del afectado, sino de toda la sociedad y del gobierno como representante de este. Se dice, son delitos de interés público y entre ellos tendríamos la vida, la libertad, ¿verdad? Que en un momento dado, la seguridad sexual. En ese caso, dicen, independientemente de quién sea el afectado, es deber del Estado proteger esos bienes y se les llama delitos con bienes de interés público. Por lo tanto, no necesariamente tiene que ser el afectado, puede ser cualquier persona. Y una segunda característica de estos tipos de delitos por denuncia, que no admiten como forma de extinción de la acción o actividad del Estado el perdón del ofendido. Entonces, aun y cuando en un delito de este tipo por denuncia, la víctima o sus ofendidos familiares fueran ante el Ministerio Público y expresaran su deseo de otorgar el perdón, ¿se los van a admitir? Sí, les van a admitir el perdón, pero eso no implica que se deje de realizar la investigación y el trámite del juicio. Se va a continuar, porque como son de interés público, pues nada tiene que ver el otorgamiento del perdón. Qué buena onda, como dirían, qué buena persona, pero igual el Estado está obligado a continuar con el trámite. En cambio, en los delitos por querella, estos delitos solo pueden iniciar su investigación y persecución por la comparecencia de la víctima o del ofendido. Y en esa comparecencia deberá de hacerle saber a la Fiscalía o Ministerio Público que es su deseo que se castigue esa acción o esa omisión delictiva. ¿Por qué? Porque esos tipos de delitos solo son de interés en cuanto a la protección del bien, son de interés de la persona afectada. Se dice, son delitos con bienes disponibles solo para el afectado. Si el afectado no comparece y solicita que se inicie y en su momento se castiga al agresor, la autoridad no puede actuar, aun y cuando hubiera un detenido. En ese caso, por ejemplo, si es un delito por querella, si en 24 horas después de detener a la persona no se presenta el afectado a presentar su querella y a pedir que se le castigue, el Ministerio Público tendrá que dejarlo en libertad. No puede retenerlo porque violaría garantía de libertad, garantía constitucional de libertad. ¿Y por qué? Porque se pide la comparecencia del afectado. Y en ese caso ocurre algo también muy especial. Si se comete ese delito, ese tipo de delitos, y posteriormente el afectado o el ofendido decide otorgar el perdón, ese otorgamiento de perdón en forma personal ante la autoridad investigadora o el juzgado va a tener como efectos la cancelación de la prosecución del juicio. O sea, con ese acto de otorgamiento del perdón, la víctima le quitaría, por decirlo así, la facultad de continuar con el procedimiento a la autoridad. Y entonces se tiene que dejar en libertad a esa persona. Ahora, ¿en qué momento de esos delitos se puede otorgar el perdón? Pues se puede otorgar después de haber presentado la querella hasta antes de que se cite en el nuevo procedimiento, se cite
o se señale día y hora para la celebración de la audiencia de juicio, que es la última etapa del procedimiento penal, la etapa de enjuiciamiento. Entonces ahí, hasta antes de, digamos, en la etapa intermedia, se puede otorgar el perdón en los delitos ¿cómo se llama? Delitos por querella, y entonces se tendría que dejar sin efecto todo el juicio y dejar en libertad a la persona. ¿Por qué? Porque el directamente interesado, el afectado o víctima, ya no quiere que lo casen. ¿Por qué razón? Muchas veces porque llega a un arreglo, muchas veces porque dicen, bueno, va a ser más tardado estar viniendo y yendo por este asunto. No, ya que si no fue muy grave el asunto, pues que se deje sin efecto. Pero, en conclusión, entonces, podemos decir que la regla general en materia de esa clasificación, la regla general es que todos los delitos se van a perseguir por denuncia, salvo, repito y subrayo, salvo que haya un artículo en el Código Penal que nos indique este delito solo se perseguirá a petición de parte, o bien por querella necesaria. Pero si no es así, entonces será un delito que solo se puede iniciar por denuncia. ¿Sí? Nosotros como abogados, en la práctica, para decidir en un caso concreto, si presento una denuncia o presento una querella, tengo que estudiar y ver en el Código Penal si hay o no un artículo que me indique si ese delito se persigue por querella o se persigue por denuncia. ¿Sí? Obviamente, para ello o vamos a encontrar que hay delitos que nos dicen, como te lo dije, precisamente, este delito se perseguirá solo a petición de parte o por querella necesaria, que son las palabras que normalmente ocupa el legislador cuando se trata de delitos por querella. Ahora bien, una aclaración que considero pertinente también, Dana, es decirte que el común de la gente toma como sinónimo de estos delitos o los conoce como delitos de oficio a los delitos por denuncia. Es decir, son delitos de oficio y a los de querella les llaman delitos a petición de parte. La verdad es que hay una diferencia técnica. El delito por querella es aquel que la ley exige que la víctima personalmente comparezca y pida que se investigue y se castigue al delincuente. Eso nada más es lo que es el hecho de querella. Es la exigencia de un acto personal directo del ofendido, pero nada más. ¿Sí? Y el delito por denuncia, cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho que considere delictivo puede acudir, ¿sí? Y hacer esa información o dar esa información a la autoridad de ese hecho. Ahora, en el caso de los delitos que dicen de oficio, esto se refiere a que una vez que se presenta el primer acto, en ese caso de denuncia, la autoridad está competente, ya sea investigadora o de enjuiciamiento, está obligada a continuar con el trámite, aun y cuando la persona que denunció no vuelva a comparecer. ¿Sí? Nada más basta el impulso procesal de la denuncia para que se continúe con toda la investigación y con todo el trámite del juicio. En cambio, en el caso de los delitos por querella, se dice esa petición de parte, pero en ese caso quiere decir que para que se continúe el procedimiento en ese tipo de investigaciones o de juicios derivados de un delito por querella, se requiere para que avance el juicio de una etapa a otra que la persona directamente afectada no nada más presenta la denuncia, sino que vuelva a comparecer, siga activando con su comparecencia, con sus escritos, la continuación del
de la investigación o del trámite del juicio. Si ella nada más presentó la denuncia, pero ya no vuelve a comparecer, la autoridad debe detenerse en su investigación o en su enjuiciamiento, en espera de que vuelva a presentarse la ofendida y pida que se continúe. Si no, ahí se queda el asunto. ¿Sí? Se queda parado, por decirlo de alguna manera. Se suspende. ¿Ok? A eso se le llama el procedimiento a petición de parte y normalmente se asocia con la querella, pero no es lo mismo. La querella en sí nada más es el primer acto de comparecencia de la afectada y el hecho de delitos a petición de parte implica que el procedimiento para que se continúe y termine es que requiere que esté en la ofendida asistiendo a las diligencias, presentando escritos, haciendo peticiones, compareciendo para que la autoridad vaya avanzando en el trámite. ¿Quedó claro, Dana? Sí, profesor. Ok. Bueno, y para terminar nuestra clase de hoy y este repaso, porque para la próxima ya entramos a delitos en específico especiales, pero para terminar este repaso, hablemos de la punibilidad. La punibilidad se define por autores como Fernando Castellanos Tena, como Eduardo López Betancourt, como Francisco de la Vega, nos dicen en sus obras correspondientes que la punibilidad, fíjate bien, es el acto legislativo por medio del cual el Congreso determina la forma de reacción cuando se cometa un delito. Otros prefieren decir, es la amenaza que hace el Estado a través del órgano legislativo con un castigo o sanción o medida de seguridad en contra del delincuente. Y lo va a manejar con lo que se llaman parámetros jurídicos, que son por medio de un mínimo de sanción o de medida y un máximo. ¿Sí? Eso se le llama parámetros de punibilidad, el mínimo y el máximo de una sanción o de una medida. Entonces, la punibilidad como una función del Estado se va a realizar a través de el órgano legislativo. Hablemos del Congreso Federal, hablemos del Congreso de la Unión, si es un delito federal, o de los congresos locales, si se trata de delitos estatales o de fuera estatal. Entonces, la punibilidad es eso, la determinación de la forma de reacción de la sociedad y del Estado ante la comisión de un delito. La llevan a cabo, por lo tanto, los diputados y senadores o senadores. Y en un momento dado, sí, es un acto legislativo. Y por lo tanto, las punibilidades las vamos a encontrar, o la punibilidad en cada delito lo vamos a encontrar en los códigos y leyes penales. Es muy común que se diga que los códigos, cuando establece una sanción o una medida, dicen, ya ahí está la pena, ¿qué pena se va a aplicar? La verdad es que en una, digamos, situación concreta, específica, los códigos no contienen penas, contienen punibilidades. Y es un acto legislativo. Ahora bien, entonces, ¿qué es la pena? Si lo que está en el código como sanción o como medida no es la pena, entonces, ¿qué es la pena? Técnicamente la pena, fíjate bien, es el cumplimiento o ejecución que va a aplicarse
como sanción o como medida a una persona cuando ya fue sentenciada previo juicio por la autoridad competente. Entonces, va a ser cuando ya se cumpla la prisión, el cobro de la multa, el decomiso de los bienes del delincuente. En ese momento hablaríamos propiamente de pena. Y esa actividad le corresponde, fíjate bien, a lo que hoy conocemos como la autoridad administrativa, que es la Secretaría de Gobernación, ¿sí? Concretamente, por ejemplo, en el caso de la prisión, a la Dirección de Cerezos y Ceferezos. En ese caso, cuando ellos actúan en cumplimiento de la aplicación de la sanción, podemos hablar de que están llevando a cabo una pena, ¿sí? Pero para que lleguemos a la pena así conceptualizada, antes debe de haber un acto previo que se llama punición. La punición, en forma también concreta, se nos dice, es el acto judicial, o sea, llevado a cabo por un juez dentro de un juicio, en el cual este juez va a concretar, a especificar la cantidad de sanción o de medida en un delito y por medio de una sentencia. Entonces, cuando el juez nos dice, en ese caso se ha comprobado la culpabilidad del procesado, por lo tanto, se le hace responsable por la comisión de ese delito y se le aplicará 3 años o 30 años de prisión, por ejemplo, ¿sí? Como sanción. En ese caso, el juez, al dictar esa sentencia y determinar ello, esa cantidad de años de prisión, está llevando a cabo la función llamada punición. ¿Sí? Pero esa punición, esa precisión de la cantidad de sanción o de medida que establezca el juez, no lo va a hacer a su capricho, sino que tiene que basarse primero en la punibilidad. O sea, el juez debe de consultar su código para que en él busque y encuentre qué tipo de sanción o de medida le estableció el legislador, con el mínimo y el máximo que determine. Y dentro de ese mínimo y ese máximo, él determinará con las pruebas aportadas en el juicio a esa persona en específico qué cantidad dentro de esos parámetros le va a establecer como sanción o como medida. O sea, cuando el juez dicta su sentencia y establece la punición, no es a capricho en cuanto al tipo de sanción y en cuanto a la cantidad de sanción, sino que el juez debe hacerlo con base en lo que la ley le determine como sanción o como medida. Prisión, multa, decomiso, internamiento en un centro psiquiátrico, por ejemplo. Entonces, el juez tiene que basarse en lo que la ley le diga, de acuerdo con el principio de legalidad en materia penal, para poder concretar, especificar qué cantidad y qué sanción se va a establecer. ¿Ok, Dana? De esa manera llevamos a cabo lo que es para explicar lo que es la punibilidad. ¿Sí? Y hasta aquí dejamos nuestra clase porque el tiempo se nos ha agotado. Te espero el día miércoles para continuar. ¿Correcto? Sí, profesor, claro que sí. Gracias, muy amable. No, gracias a usted, hasta luego. Hasta luego.